Con Adrián Poletti hablamos de mercados y en un marco de incertidumbre, podría decirse, porque a los problemas locales también tenemos que añadirles que hay problemas de mercados en todo el mundo. Sí, bueno, hay un tema que es los mercados de los commodities han estado cediendo en precio y eso está llevando a que en la mayoría de las principales regiones productoras los números no cierren, ¿no es cierto? Entonces hay un tema de costo de fertilizantes, principalmente potásicos, dado que tanto el Mar Negro como Israel son los principales productores, ambos están en guerra, hay problemas de logística en el Mar Rojo, donde eso complica el costo de fletes, hay problemas, el mundo está saliendo de problemas productivos climáticos, probablemente nosotros entremos en algún esquema problemático nuevo, vamos a ver, todavía no está dicha la última palabra. O sea, que sea niña no quiere decir que vaya a ser un drama, puede ser niña y que llueva más o menos, no tenemos que tomar la última evento como que es el que ocurre siempre. Pero en ese sentido el tema está complicado, pero fundamentalmente porque hoy los precios no cierran, ¿no es cierto? El maíz muy barato, una soja que vos la ves en $400, pero si la deflacionás vale 200. Y con 200, o sea, nos acordamos lo que pasó hace 20 años en la Argentina, con $200 de soja, ¿no es ¿Podemos decir que es casi un precio histórico muy bajo o comparado bajo, con...? No, cuando vos lo deflacionás es muy bajo. Y nosotros veníamos acostumbrados a que el mundo no tuviera inflación. Y el mundo tuvo y va a seguir teniendo inflaciones relativamente altas para lo que es el mundo. O sea, estaban en 1,5%, 2%, y hoy se está parando sobre pisos del 4% o más. Y durante la pospandemia hubo más inflación todavía. Entonces, cuando uno deflaciona el real poder adquisitivo de esa soja de $400, es nada. Es el equivalente de $200 de hace 20 años atrás. Entonces es un valor muy bajo, está en los mínimos, en valores corregidos por inflación. Entonces eso es un problema serio que hace que yo creo que a nivel de productor local y haya que ajustar toda la cadena de costos y replantear cómo se venían haciendo las cosas. O sea, yo entiendo que hay competencia por los campos, yo entiendo todo. También entiendo que no podés pagar más de un 35% de la productividad regional en concepto de alquiler. Bueno, casualmente eso te iba a preguntar porque hablando de la renta que obtiene el productor, el alquiler, o en este caso lo que significa tratar de trabajar un campo alquilado, se convierte cuesta arriba con precios tan bajos, o al menos con el resultado agronómico. Tal cual, más allá de los precios pueden ser altos o bajos, pero acá en el alquiler es un error, en mi opinión, humilde, mezclar valores de la mercadería con la productividad de la mercadería. El alquiler debe regirse por la productividad de la región, no por el valor de la soja. El valor de la soja lo puso porque China se le ocurrió comprar mucho y la soja subió. Punto. Eso no tiene nada que ver la región, ni el productor, ni el dueño del campo, ni absolutamente nada. Entonces, en la medida que sigan todas esas distorsiones, iba a ser muy complicado porque si vos adjudicás más de un 35% de la productividad potencial promedio de una determinada zona al alquiler, y en algún momento algo no vas a pagar o vas a tener que endeudarte en poder tomar los insumos y te vas a encontrar con que creces de área o que para mantener la misma área te tenés que tomar un crédito en el banco para comprar los insumos. Entonces, hay un tema ahí que hay que mirar. Y yo creo que eso se va a ir acomodando en la medida que el mercado pase de un fundamento financiero cambiario, o sea, voy a sembrar soja porque es la excusa para aplicar pesos que me sobran de un valor de $1 completamente ridículo, entonces el negocio era corregir los pesos excedentes y no sembrar soja, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora va a tener que pasar a ser que el negocio convenga sembrar o no soja sin alteraciones financieras o cambiarias ficticias que vienen de afuera del sector y que lo inducen a hacer cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, porque la realidad es que cuando vos ves los rendimientos de indiferencia, y asusta.
asusta que vos tengas en muchos casos 40 quintales de rendimiento en diferencia, porque yo no sé si lo vas a sacar con estos golpes de calor, porque aparte hay que armarse para necesariamente tener durante la campaña productiva un golpe de calor. Ya viene ocurriendo y ya nos viene diciendo, mira, todos los años en alguna fecha lo vas a tener, con lo cual todo tiene que estar encadenado para poder subsistir a eso, porque si no, esto va a ser un problema. Adrián, la última cuestión tiene que ver con la expectativa que había de una buena cosecha, porque el país esperaba también hacer un buen margen de ingreso de divisas para esto. Ya no se está hablando inicialmente de una gran campaña, como vos lo comentabas, por los problemas del estrés calórico, y se está hablando de la baja del precio internacional. Bueno, puede llegar a ser también una complicación en lo político económico para Argentina. No sé si en lo político, en lo económico probablemente, yo creo que el mayor error que ocurrió acá fue que tanto el gobierno anterior como este no acomodaron el tema del dólar exportador respecto al dólar oficial y la liquidación de los contratos forward. Eso fue un error grave porque lo que llevó fue que el productor no vendiera. El productor, poniéndole foco al problema del diferencial cambiario, no le puso foco a que se estaba cayendo el precio a pedazos y ya se perdieron $70 por tonelada. Entonces terminó siendo muchísimo más caro el no haber cerrado un forward y fijar precio a un valor alto a la situación que tenemos hoy. Entonces, eso yo creo que es un problema. No creo que ello vaya a traer un problema político, pero creo que el gobierno debería fijarse más en esas cosas que en castigar al productor con una tasa de interés mucho más alta por retener más del 5% de la producción de soja, ¿me entendés? O sea, eso, por un lado se te escaparon $70 por tonelada y por otro lado vas a castigar a un productor porque retenga la mercadería. O sea, no me parece que sea lógico ni justo. Más allá de eso, yo creo que la producción va a ser una producción promedio. No te sabría decir cuántos millones de toneladas, o sea, lo tengo en la cabeza, pero no va a ser la superproducción que se imagina. Va a estar entre 48 millones de toneladas, creo que sería el número, me parece que más cierra. Si vos te fijás, por ejemplo, zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Venado Tuerto o sur de Córdoba, ahí vas a ver cultivos excepcionales. Si vos te guías por eso, tenés una super cosecha. Ahora, si te guías por el centro de Córdoba, de Oncativo para arriba, bueno, tampoco eso es en todo el país, ¿me entendés? Porque vos ves eso y decís, che, estas hojas quedaron muy afectadas, los maíces de primera, entre la seca y el espiroplasma, están afectados, entonces, bueno, ahí hay una cantidad de problemas, pero eso no es el total del país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que vamos a tener dos cosechas buenas en términos de maíz y de soja, normales, dentro de lo que podemos esperar, ningún récord absoluto ni nada de eso, porque los golpes de calor, hay un destacado profesional del INTA, que se llama Pablo Mercury, que siempre dice que si esto fuera una partida de ajedrez y el clima juega en contra tuya, el agua te canta el jaque, pero la temperatura te canta el mate. El jaque mate es con temperatura, no es con agua. O sea, vos con agua más o menos la llevás, en cómo te acomodaste, si hiciste las cosas bien. Con la temperatura no te acomodás. El castigo viene igual. Entonces lo podés minimizar un poco, pero... Y ahí hay un desafío que yo creo que es entrar en diversidad de cultivos. O sea, no, son verdes. Sí, vos sí. Bueno, volvió a pasar por adelante. Bueno, entrar en la diversificación de cultivos. O sea, muy probablemente haya que volver a pensar como era hace 30 años atrás, que en todos los campos había un lote de girasol. Que se ha sembrado más y que ha tenido por el momento una buena respuesta. Exactamente, o algún ambiente malo, algún lote de sorgo. O sea, y empezar inclusive con cultivos especiales como pueden ser algunos porotos de ciclo corto, arvejas en invierno y demás que diversifiquen los riesgos productivos, porque
Los extremos térmicos con heladas fuera de toda lógica en invierno y golpe de calor fuera de toda lógica en verano han llegado para quedarse, lamentablemente. Y la frecuencia de que eso ocurre es cada vez más alta. Así que bueno, ahí va a haber que hacer toda una reingeniería que va por el lado de los ingresos, yo creo, desde el lado de la diversificación de cultivos y minimización de riesgos. Y por el lado de los egresos, bueno, el sector se va a tener que replantear si quiere seguir pagando alquileres que implican el 50% de la producción regional o va a ir a una zona un poco más lógica, ¿no es cierto? Y listo, es difícil porque es difícil perder un campo, es difícil, viene gente con plata de afuera, con otros requerimientos de renta y te toma el campo. Las consecuencias no las vamos a dejar de evitar.